Buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Qué alegría estar aquí con ustedes y tenerlos a ustedes que vienen de diferentes lugares. Seguimos aquí deleitándonos en nuestra lectura de Job. Así que abrimos en Job capítulo 16. El capítulo 15 está su amigo Elifaz reprendiendo y reprochando a Job, juzgándolo y invitando a Job que se arrepintiera y que escuchara los consejos de sus amigos para asimismo hacer caer en la trampa a Job. Pero ya en el capítulo 16 ya vemos que Job sigue en su defensa y sigue hablando lo que hay en su corazón respecto a Dios. Y así leemos que dice que Job respondió y dijo: muchas veces he oído cosas como estas, es decir, todas las mentiras y todas las palabrerías que su amigo Elifaz habló en el capítulo anterior. Job dijo: muchas veces he oído estas cosas. Consoladores, les dice, ustedes son unos consoladores molestos. Todos son molestos. Y son consoladores que más bien están aquí sobrando y me están molestando tanto que quisiera mejor que no estuvieran en mi presencia, les decía Job. Ya en el verso número 3 dice Job: ¿tendrán fin las palabras vacías? Les trata de que las palabras de él son palabras vacías. ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Bueno, él se defiende. Sigan ustedes leyendo el verso 5. Dice Job: si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Dice que él, hablando o no hablando, pues siempre estaba el dolor en su ser. El 7, pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Sigan con el 8. Ahí vemos que solamente Job se lamentaba por su condición física. Él se lamentaba de ver que estaba enfermo, que ya estaba ya su piel pegada a los huesos y que estaba sufriendo mucho. Ese era su lamento, eso era lo único que él recordaba y hablaba y expresaba. Pero en ningún momento a él se le veía estar renegando o hablando mal del poderoso. El verso 9, su furor me despedazó. Está refiriendo que Dios estuvo muy enojado con él y que su furor despedazó a Job. Dice: su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Sigan con el verso 10. Este verso nos hace recordar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sufrió también esa penalidad, esa persecución, esa injuria y también ese maltrato físico que a él le dieron sus amigos, sus hermanos, los del pueblo judío en aquel entonces. Y es igual ese verso porque el Señor Jesús también se lamentó cuando decía en un salmo que dicen: abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. En el verso 12, sigan leyendo. Entonces está hablando que como Dios lo puso en las manos de su enemigo, el enemigo hizo muchos males contra Job.
así como también el enemigo hizo muchos males contra el Señor Jesucristo, y también, ¿por qué no?, el enemigo hace muchos males contra nosotros. Pero nosotros aquí vamos a tomar este ejemplo de seguir adelante, amén. Ser firmes y fieles hasta nuestra muerte. Seguir. En el 14 dice, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Sigan el 16. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Siga. Él abrigaba la esperanza que a pesar de todo el sufrimiento y a pesar de él morir o que llegara el día de su muerte, dice que allí en los cielos él tendría un testigo que estaría a favor de él, y este testigo se estaba refiriendo a nuestro Dios. Y el 20 dice, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Lean. Más los años. Bueno, esta es las palabras que salen del corazón de Job, que en ningún momento está ofendiendo a Dios, sino que él habla y se defiende, y sí, él dice que realmente Dios lo entregó en la mano de sus enemigos, en la mano de su enemigo, para que le hiciera toda esta clase de males. Y nosotros estamos leyendo y analizando Job para poder nosotros también retomar y seguir, digamos, como ese ejemplo de fidelidad, el ejemplo de amor hacia Dios y reconocimiento a nuestro Dios, y ser inteligentes de pensar que tenemos un enemigo y que ese enemigo nos hace muchos males, pero que Dios está primero en todo, y que Dios además es nuestro defensor y nuestro amigo. Así que pues le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos entonces ahora sí con las preguntas. ¿Cuántos micrófonos hay el día de hoy? Antes de nuestras preguntas también saludamos con mucho cariño a todos nuestros hermanos y a todas las personas que nos van a ver en el video, en el estudio bíblico en esta noche. Estamos aquí en Palma de Mallorca. Así que un saludo para todos con mucho cariño. Sí, y iniciamos con nuestras preguntas. Buenas tardes, hermana, que el Señor la bendiga. Bienvenida a Mallorca, a las Islas Baleares, hermana. Es un gran gozo, una gran alegría para mí poderla tener, compartir con usted esta tarde tan hermosa con todos nosotros. Le doy la gloria y la honra a nuestro Dios. Tengo una pregunta de la Biblia, hermana. Sí, hermana, sí. Y está en Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 5. En Gálatas, capítulo 5. Sí, hermana, sí. Versículo 22 al 23. Sí, hermano, puede leer. Habla de los frutos del Espíritu, hermana. Sí. Y el capítulo 5, versículo 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y, hermana, sabemos que porque usted nos ha enseñado sobre el significado de la palabra amor, la cual es no pecar, hermana. Seguir al amor hasta alcanzar la perfección como Cristo. La perfección como dominar nuestra carne y también dominar nuestro corazón. Mi pregunta es, hermana María Luisa, ¿el amor se fortalece cuando hay más fe y más convicción? ¿O la convicción
y la fe hacen que haya más amor, hermana? Esta es mi pregunta, hermana. Se dice que el amor perfecto, el amor puro, el amor total, el amor, dice que cuando el amor llega a la perfección, se está refiriendo es cuando un ser humano, un hombre o mujer dejan de pecar. Cuando se deja de pecar, entonces dice que ya hay amor perfecto en esta persona. Al dejar de pecar, pues tiene convicción, confianza en Dios, cree en el Señor, tiene seguridad en Dios, tiene fe, ama a Dios, se ama a sí mismo, ama a su prójimo, desea hacer la voluntad de Dios, desea agradar a Dios. Todo esto, todo es un conjunto de elementos que se reúnen en un hombre o en una mujer para vivir esa vida perfecta y recta ante el Señor. La gente a veces piensa que es muy difícil llegar a ser perfectos, pero eso no es, porque la perfección no es tal vez lo que nosotros nos imaginábamos. La perfección es una persona normal, común y corriente, es una persona que deja de estar haciendo lo malo y anda haciendo el bien, y en su corazón solamente son virtudes y cualidades. Esa es la perfección. Y si el Señor Jesucristo dijo que Él iba a levantar una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, así es. Y eso se puede. Se puede que una persona logre llegar a ese estado. Por ejemplo, nosotros leemos aquí las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, y las leemos, y en algunas partes dice el apóstol: yo ya he cumplido con mi trabajo, he terminado mi carrera. Se atrevió él a decir que había terminado su carrera, que ya había llegado a la meta. Entonces, ¿qué sería lo que él entendió? ¿Qué él comprendió el apóstol Pablo? ¿Qué vivió? ¿Cómo vivió él? Vivió esa plenitud de Dios, vivió esa perfección, y por eso él se atrevió a decir esto, que él había terminado su carrera, que ya se sentía satisfecho y que ya un día cualquiera iba a partir. Eso se logra, se puede. Pero todo es un conjunto, todo se junta. No es solamente un solo elemento, el de la sabiduría, el de la inteligencia, conocimientos, el de la convicción. No, todo, es todo. Todo lo tiene una persona. Todo lo puede tener aquella persona que se dice llegó a su estado de perfección. Y ese estado de perfección se llama el amor. Porque dice que todo se reúne en el amor, todo se junta en el amor, y que el amor sigue aún en el más allá. Allá en la eternidad también tendremos el amor y la misericordia de Dios con nosotros, y el amor, la santidad, la perfección seguirá allí en pie. Así que aquí cuando se lee en Gálatas del capítulo 5, que dice que apartarse pues de muchas cosas, de muchos pecados, apartarse de muchas cosas malas, indebidas, que la carne incita a nosotros a pecar. Y dice que apartarse de todo eso para que por el contrario tengamos esos frutos. Y yo sí quiero leer nuevamente esos frutos que dicen el fruto del Espíritu. El Espíritu de Dios, cuando llega a nuestro corazón, a nuestra vida, permite que vivamos esa vida santa y recta que Dios quiere. El Espíritu de Dios nos quita a nosotros muchas tendencias. Hace que amemos a Dios y deseemos agradar a Dios. Y que seamos humildes y sencillos y aceptemos nuestra vida y aceptemos que Dios nos enseña y que Dios quiere vivir en nuestro ser para cambiarnos. Y que por eso Él nos da ese amor, ese gozo, esa paz, paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra todas estas cosas no existe ninguna ley que lo impida, que nosotros podemos hacer las obras del Señor.
que nosotros podamos cumplir con los mandamientos de Cristo Jesús. Esos son los mandamientos de Cristo: hacer el bien y reunir todos estos elementos para que entre todos reunidos se diga: tenemos amor, tenemos el amor de Dios en nuestro ser, que nos lleva a vivir la vida santa. Seguimos adelante con otra pregunta. Hermana, muy buenas tardes, que Dios la bendiga. La pregunta que le quiero hacer está en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo número 61. Encuentro que el libro de Isaías es un libro muy hermoso y muy profundo, lleno de mucho amor. Por eso le quiero hacer esta pregunta en el capítulo número 61. Le haré la pregunta en el verso número 1, en el verso número 9, Sí. número 10. Sí. Así dice la palabra del Señor para la gloria y la honra de su nombre. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En el número 9 dice la palabra del Señor: y la descendencia de ellos será como reconocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia me adornada con su joya. Hermana, mi pregunta está donde dice así: el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me gustaría que me dijese o me aclarase si el Señor, como en la lectura, en muchos libros, cuando el Señor escoge a una persona, a un ser, lo unge. Si usted puede profundizar un poquito más, si es así como el Señor sigue eligiendo a las personas que quieren andar en un camino. Que Dios la bendiga. En Isaías 61 estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando del llamamiento que tuvo el Señor Jesucristo como profeta, como Salvador, como el precursor, como el único camino que lleva a la vida eterna. Y por eso dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Aquí está hablando es el Señor Jesús. Esto es para Él. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Siguen todos los versos el llamamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo y todo lo que el Padre le dijo, que le encomendó que hiciera. También en el verso 9 que leyó el hermano dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de sus pueblos. Es decir, los creyentes, la iglesia, los que se iban a convertir por la predicación del Señor Jesucristo. Está refiriéndose. Dice, son linaje bendito de Jehová, refiriéndose a la iglesia del Señor. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, hablando de la salvación que el Señor Jesucristo ha ofrecido y ofrece a sus creyentes. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con su vestido, con sus joyas, porque es la iglesia del Señor Jesucristo, y es el Señor Jesús cuando dice que como a un novio es Cristo, y la iglesia es la esposa, porque dice que ellos celebrarán las bodas, Cristo Jesús con su iglesia. Entonces, todo este libro de Isaías es el llamamiento a Cristo Jesús para su misión en que Dios lo había mandado a él, y misión que él todavía está cumpliendo hasta el día de hoy. Está refiriéndose al Señor Jesucristo y a su iglesia. Es muy importante que nosotros leamos Isaías para que nos demos cuenta todo lo que Dios dijo del Señor Jesús, todo lo que habló de él y todo lo que se dice de la iglesia de Jesucristo. Así que seguimos adelante. Buenas tardes, hermana, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Hermana, tengo una pregunta, pues ya que como nos han enseñado, vivificamos el Evangelio, vivimos la palabra del Señor.
Hay dos casos en la Biblia, que es en Génesis y en Segunda de Reyes, que hablamos de Enoc y hablamos de Elías, de dos personajes que caminaron con Dios, que fueron traspuestos. Sí. Hermano, que caminaron con Dios, que fueron traspuestos. Pues la hermana nos ha enseñado pues que fue una bendición muy bonita. Como vemos que como en la Biblia ya vimos los apóstoles, ya la tenemos a usted, profetas, evangelistas, estamos para perfeccionarnos, vemos milagros, cómo el Señor levanta muertos. Mi pregunta es, hermana, acerca de ser traspuesto. ¿Será que en esta época podemos estar viviendo que alguien pueda ser traspuesto? Y de ahí me sale una segunda pregunta. Vemos como Elías fue traspuesto. Vemos otro personaje como Daniel. Daniel fue un hombre que hizo lo recto ante el Señor lo amó. Vemos en la Biblia, en las lecturas, que dice que desde que dispusiste tu corazón a escuchar, pues el Señor lo escuchó. Podría ser, sabemos que el único que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo, pero pudo ser que Elías, Daniel, si fueran vivido más, fueran cumplido la ley, hermana. Bien, no hablamos tanto de cumplir la ley de Moisés, porque así dice que ninguno cumplió la ley. Eso es lo que dice, que nadie cumplió la ley. Pero también hay unos personajes en la Biblia que no pertenecen a la ley de Moisés. Hay unos personajes en la Biblia que pertenecen a los invitados a las bodas del Cordero. El Señor Jesús decía que Juan el Bautista no pertenecía a la iglesia del Señor. Dice que Juan el Bautista era el amigo del esposo. Y Juan el Bautista, él es un invitado a las bodas. Y según los salmos, cuando nosotros leemos salmos, encontramos en un salmo, como en el Salmo 84, donde habla de las bodas del Cordero y de todos sus invitados. Dice que va a haber muchos invitados también en esas bodas. Entonces decimos, ¿quiénes son los invitados? Porque la iglesia del Señor no puede ser la invitada, porque la iglesia del Señor es la esposa, es la desposada, la que se casa. Y los invitados, entonces tenemos de invitados a Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Moisés, Enoc, Matusalén. Bueno, todos aquellos personajes, Juan el Bautista, todos esos personajes que leemos en la Biblia, ellos son los invitados a las bodas. Ellos han sido salvos por la fe en el Señor, no por hacer la ley de Moisés. Por eso habla claramente la Biblia que Abraham fue justificado solo por la fe. Y habla la Biblia de que todos nosotros somos hijos de Abraham, hijos de esa fe. Esos personajes que vivieron en la antigüedad y que hicieron la voluntad de Dios, como en el caso de Daniel, ellos están con Dios y es probable y seguro que ellos son los invitados a las bodas del Cordero, porque la iglesia del Señor fue después que el Señor Jesucristo ascendió, después de que Él murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo. Desde ahí fue que empezó la iglesia del Señor Jesucristo. Empezó con el día de Pentecostés, cuando Pedro dio el primer discurso, cuando se convirtieron los primeros creyentes. Ahí comienza la iglesia del Señor Jesús. Entonces los personajes que vivieron en la antigüedad, que hicieron la voluntad de Dios, pues ellos son los invitados a las bodas. Y entre ellos pues está Juan. Y así que el Señor Jesucristo dijo que entre todos los profetas de la antigüedad, que no hubo ningún profeta que fuera mayor que Juan el Bautista. Y que sin embargo Juan el Bautista, que fue el último profeta que profetizó acerca del advenimiento de Cristo y de su fulgor, de su resplandor el Señor en la tierra, de su función, de su trabajo del Señor, Juan fue el último que profetizó acerca de Cristo Jesús. Dice que él es el profeta más grande que pudo haber habido en la antigüedad. Y sin embargo,
que el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño que pertenece a la iglesia de Cristo Jesús, dice que el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ese pequeño en el reino de los cielos es iglesia del Señor Jesucristo, es la esposa de Cristo, mientras que Juan es el invitado. Eso es lo que habla ahí la Biblia, lo que nos menciona la Biblia, y hemos entendido hasta ahora sobre todas estas maravillas de Dios. Así que los personajes de la antigüedad no fueron salvos por la ley de Moisés, sino por haberle obedecido a Dios y haber cumplido con todo lo que Dios les mandó que hicieran, cada uno haciendo su trabajo, entre ellos los profetas también. Bueno, seguimos adelante. Brothers and sisters, good evening, Sister Maria Luisa. You are welcome to Mallorca. Sister Maria Luisa, I'm happy to see you. Buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Buenas noches, hermana María Luisa, estoy muy feliz de verle. Sister Maria Luisa, as I'm seeing you now, my heart is filled of love, is filled of joy. Hermana María Luisa, así como la veo ahora mismo, mi corazón está lleno de felicidad y de gozo. Sister Maria Luisa, I have the question to ask from the book of Genesis, verse 32, 24 to 30. Hermana María Luisa, tengo mi pregunta en Génesis capítulo 32, verso 24 al 30. Sister Maria Luisa, the one I don't understand here is 28, and it said, the name shall be called no more Jacob, but Israel. For as priest hast thou power with God and with men, and has prevailed. Hermana María Luisa, mi pregunta está en el 28, cuando dice, y el varón le dijo, no se dirá tu nombre más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El varón, el ángel de Dios le dijo a Jacob que ya su nombre no sería Jacob. Ahí fue donde Dios le hizo un llamamiento a Jacob, le hizo el llamamiento y le prometió Dios que a través de él estaría Dios formando una nación muy grande. Efectivamente, esa nación se formó con los 12 hijos de Jacob, porque luego Jacob se casó y tuvo 12 hijos. Y sus 12 hijos fue las 12 tribus de Israel, una nación completa. Entonces ya por eso aquí este varón, este ángel le dice a Jacob, le dice, ¿cómo te llamas? Él dice Jacob. Pues de ahora en adelante ya tú no te llamarás Jacob, sino Israel. Tu nombre se llamará Israel. Israel, que será el nombre especial que Dios le va a dar a Israel, porque es un pueblo, porque es una nación que Dios va a formar de los lomos de Jacob, formaría su pueblo Israel y bendeciría a Israel. Pero este Jacob o Israel era el prototipo de Cristo Jesús. Por eso nuestro Dios estuvo muy pendiente y muy al tanto de ese pueblo Israel, porque Dios estaba mirando era a su Hijo Jesucristo, en Israel, en Jacob, en la promesa que Dios le dio a Jacob. Y de allí es que Dios bendice y forma esta nación, y esta nación, aunque fue seres físicos, materiales, le fallaron a Dios, pero la promesa de Dios siguió viviente hasta el día en que el Señor Jesucristo apareció y como ese verdadero Israel hizo las obras de Dios, culminó su trabajo, hizo ese plan maravilloso y aquel acuerdo que había tenido con el Padre de formar un pueblo nuevo, una nación nueva, una iglesia. Eso fue lo que hizo este Israel espiritual, ese Israel al cual Dios le habló aquí a Jacob. Él cumplió su promesa que le hizo a Jacob, pero no la cumplió con el pueblo de Israel físico, sino con el Israel espiritual, con Cristo. Y luego el Señor Jesús, ¿qué está haciendo? Formando su pueblo, formando su iglesia perfecta, para terminar este plan y presentárselo a Dios. Y presentarse para Él mismo, dice que una iglesia pura y sin mancha, con la cual Él va a desposarse. Bueno, este ha sido el plan de Dios desde el principio. Gracias le damos al Señor. Seguimos adelante, otra pregunta. Buenas noches, hermana María Luisa.
Yo quería preguntar acerca del contenido y la naturaleza del amor cristiano. En Primera de Juan 20 se nos dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Luego en el parágrafo siguiente se dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. La cuestión que planteo es que se me aparece como algo muy abstracto el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Entiendo que el modelo cristiano de un actuar de un cristiano hoy en día estaría más en lo que dice Romanos 12, donde se establecen los deberes de los cristianos y donde de una forma muy concreta se habla del actuar cotidiano de un cristiano respecto a sus congéneres. No sé si esta es la conclusión a que debo alcanzar. Entonces leemos en Primera de Juan, ¿qué fue lo que leyó? En Primera de Juan 20 se dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Luego más tarde, en el primero de Juan 5:3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dice que el que ama, dice, en esto conocemos que amamos a Dios cuando guardamos los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? No roben, no maten, no adultere, no secuestre, no viole, no guarde rencores, no se vaya a vengar de la gente, etcétera. Todos esos son las cosas que Dios prohibió y al cumplirlas estamos haciendo los mandamientos de Dios. Y si cumplimos con todas esas cosas, nos apartamos de todos esos males, de todas esas cosas indebidas, entonces estamos haciendo los mandamientos de Dios. Y si estamos cumpliendo esos mandamientos de Dios, pues estamos amando a Dios. Por eso está clara la enseñanza. Si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, para aborrecer a su hermano es porque le está haciendo males. Porque una persona que aborrece, desecha al otro, le hace mal, le demuestra con hechos que le está haciendo algún mal, lo está ofendiendo, no le da el saludo, no le tiende la mano, seguramente le está calumniando, lo está juzgando, le está quitando sus pertenencias. ¿Qué es lo que no está haciendo con su hermano? Está aborreciendo a su hermano, está pecando contra su hermano, cometiendo pecados. Entonces por eso dice, ¿cómo vas a decir tú que amas a Dios? Mira todos los males que le estás haciendo a tu hermano. Entonces tú no amas a Dios, porque el que ama a Dios guarda los mandamientos de Dios de hacer el bien. Y tú, si le haces bien a tu hermano, entonces sí amas a Dios. Pero te le estás haciendo mucho mal a tu hermano, no amas a Dios porque no estás haciendo ese mandamiento. Entonces aquí no hay nada contradictorio. El amor es dejar de pecar. Tener amor es no pecar. Y cuando una persona no peca, se dice que está cumpliendo los mandamientos de Dios. Ahí está correcto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 12, que el hermano señala Romanos capítulo 12, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice aquí Romanos capítulo 12? Habla algo de deberes. Dice, les ruego a los hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué será presentar el cuerpo en sacrificio vivo y santo? ¿Qué será si no es que cada uno de nosotros nos sacrificamos en lo que más nos gusta, en lo que nos produce placer, y nosotros no lo hacemos solo por agradar a Dios, solo por cumplir un mandamiento de Dios? Entonces a alguien le encanta embriagarse, beber mucho licor, y dice, yo bebo licor y bebo licor porque me encanta, mi carne me lo pide, mi cuerpo me pide beber y beber y beber, mi cuerpo me pide embriagarme, quiero estar embriagado. Y cuando está embriagado entonces hace muchas locuras, hace locuras porque pierde pues la cordura. Ahí está pecando.
ahí no está cumpliendo los mandamientos de Dios. Ahí no está viviendo esa vida santa, no se está sacrificando a él mismo. Pero si él dice, no, quiero hacer los mandamientos de Dios, quiero vivir una vida santa, entonces me cohíbo, voy a dejar de embriagarme porque yo quiero agradar a Dios y quiero no ofender a la gente que me rodea, porque cuando me embriago, cometo locuras, hago locuras y le hago mucho daño a los que me rodean. Entonces yo me voy a sacrificar, no voy a beber, ya voy a sacrificar mi carne. Es eso, sacrificio vivo. Eso es lo que dice aquí el apóstol. Quiero por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que sean santos, que sea agradable a Dios, es decir, cumpla los mandamientos de Dios. Entonces, eso es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, hablando que hay que apartarse del pecado y que al apartarse del pecado usted se está sacrificando, usted sacrifica su carne. Solo por agradar a Dios. Usted deja de pecar porque quiere agradar a Dios, quiere cumplir los mandamientos de Dios y a eso se le llama amor y a eso se le llama deberes cristianos. Es eso. ¿Seguimos adelante o el hermano tendrá otra pregunta? Era esa cuestión básicamente. Bueno. Bien, gracias. Seguimos. De todas maneras, aprovecho para preguntar también sobre el tema de la fe. ¿La fe es un don de Dios o puede alcanzarse por el entendimiento y la voluntad humana? La fe es don de Dios, pero la fe también nosotros la producimos en el momento que yo llegué a la iglesia, en el momento que Dios me habló por profecía y Dios me habló lo profundo de mi corazón y yo creí y dije sí. Voy a seguir en esta iglesia, porque Dios se manifiesta en esta iglesia, Él se manifiesta, entonces yo empiezo a seguir, tomo mi decisión, entonces yo misma creé mi fe en Dios, creyendo en Él. Entonces yo sigo en la iglesia, pasa el tiempo, ¿y qué sucede? Que ya después Dios me va a premiar, y Dios nos premia dándonos ya más fe, ya nos va a dar don de fe, nos va a usar para hacer milagros, para hacer muchas cosas, como instrumento para su obra, para su iglesia. Así nos usa Dios. Entonces esa fe ya Dios nos la va a aumentar en nuestras vidas. Pero fuimos nosotros los que iniciamos a creer en el Señor porque vimos esas experiencias, las sentimos y por eso estamos aquí. Porque sentí la experiencia, Dios cerca de mí, Dios en mi vida, y sigo, y tuve fe. Ahora Dios me ha aumentado la fe, y seguimos aquí adelante, porque Él nos va a dar esa fe abundante para que no dudemos jamás. En medio de las tribulaciones y las pruebas que nuestro enemigo ponga en nuestra vida, puede nuestra fe desmayar, podemos desanimarnos, nuestra fe puede decaer. Pero como el Señor lo que hace es aumentarnos la fe y darnos más fe, vamos a tener más seguridad y más convicción como la tuvo Job. Seguimos adelante, ¿sí? Otra pregunta. Buenas noches, hermana, que Dios la bendiga. Quería hacerle una pregunta en el libro de Efesios, capítulo número 1, verso número 6. Efesios, capítulo 1, 6. Sí, hermano. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermana, cuando yo leo este verso, yo siempre pienso en las alabanzas, cuando alabamos al Señor, y siento que la alabanza tiene que ser algo natural de nosotros, algo que nace del corazón. Por ello, me gustaría preguntarle acerca de esos momentos en los que uno siente que la alabanza, que le cuesta alabar, o cuando uno ve hermanos que les cuesta alabar al Señor. Y si me estoy equivocando, por favor, corrija, hermana, y si nos puede enseñar. Que Dios la bendiga. Bueno, no solamente esta alabanza que está aquí en el verso 6, los hermanos sí buscaron Efesios 1, 6, que dice que Dios nos hizo, aquí en el verso 4 dice, según Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
esta alabanza es más allá, es más profundo que cuando vamos nosotros por las noches a la iglesia a orar. Que cuando vamos a los días de alabanza, nosotros decimos, el día lunes o el día martes son días de alabanza, o el día viernes es día de alabanza. Ese día vamos y oramos. Y día de alabanza, bueno, uno alaba a Dios y le canta y uno está feliz y contento. Pero esta alabanza que habla aquí en Efesios 6, cuando dice que Dios nos hizo a nosotros, fue para la alabanza de su gloria, para la honra de Dios. Eso es más profundo, es más de aquello que nosotros hacemos en las noches, el día lunes, el martes, el viernes. Esto es más profundo porque esto es para que el nombre de Dios sea puesto en alto por todos los seres, por toda la humanidad. Que la gente diga, que la gente crea y diga que Dios existe, que Dios es el dueño de toda la creación, que Dios hizo el universo, que Dios conoce los pensamientos de la gente, que Dios quita, que Dios pone, que Dios da, que Dios es el que hace todo, que Él es poderoso y que Él está en todas partes. Cuando la gente dice eso, cuando la gente piensa eso de Dios, ahí se está engrandeciendo a Dios y se está alabando a Dios. Se está reconociendo de una u otra manera, los seres están reconociendo que existe un ser supremo, un ser grande y poderoso que no se ve, pero que es el dueño y maneja todo, gobierna toda la creación, maneja los truenos, los relámpagos, los tornados, los maremotos, los tsunamis. Ese ser supremo maneja todo eso, manda la lluvia, quita la lluvia, manda temblores y terremotos. La gente, sin necesidad de reconocer a ese Dios poderoso, sin necesidad de ello, saben que existe un ser supremo que maneja estas cosas y que es el promotor de permitir todos estos fenómenos en todo el globo terráqueo. Con eso es suficiente para que este versículo se cumpla, que para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, con la cual nos hizo aceptos. Porque la gente sin darse cuenta, porque hay gente que dice que no cree en Dios, pero sin ellos darse cuenta, ellos saben y reconocen que existe un ser que todo lo puede, que nos gobierna, que dónde está y que quién es. Ahí ya se está alabando a Dios, ahí ya se está engrandeciendo a Dios o reconociendo que Él existe. Y nosotros los creyentes en Cristo, la iglesia del Señor que nosotros estamos aquí aspirando y deseando con todo nuestro corazón ser la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros aquí estamos alabando su nombre al Señor y dándole la honra y la gloria. Pero esta grandeza Dios la ha recibido a través de los miles de años desde que hizo al hombre. Desde que hizo al hombre, Dios ha sido reconocido de que es un ser poderoso, grande, inigualable, omnipotente, omnisciente. Es eso. Eso es lo que dice este verso. Entonces, las alabanzas que hacemos nosotros, esto se queda en pañales para lo que verdaderamente significa este verso 6, que Dios hizo al hombre, fue para que le alabara y le glorificara, para que le honrara, porque para eso hizo a los seres. Pero el hombre en cierta manera ha engrandecido a Dios y ha reconocido la grandeza de Dios. No lo alaba, no lo ama, pero su iglesia sí. Pero nosotros aquí estamos para decirle al Señor que nosotros sí vamos a amarle de todas las maneras, no solamente reconociendo que existe un ser grande y poderoso que nos gobierna, sino que queremos estar cerca de Él para alabarlo específicamente ya no generalmente como antiguamente teníamos a un Dios generalizado, un Dios tan lejos de nosotros. Ahora Él está tan cerca de nosotros. Él está aquí en nuestro corazón y nuestro ser y Él sabe que le amamos. Y ahí también estamos cumpliendo con este objetivo, con esta finalidad de Él, de haber hecho al hombre para su alabanza. Entonces nosotros queremos decirle a nuestro Dios
que estamos aquí para alabarle, para glorificarle porque Él es digno. Seguimos adelante, otra pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Soy español, le doy la bienvenida. Si me permite, le quiero hacer una pregunta. Sí, hermano, sí. Se trata del alma. El alma es la Biblia lo habla como algo normal, claro que sí, porque es normal y es natural, pero también se habla del corazón y también se habla de la mente. A veces llegar a poder identificar cada parte diferentemente, entendiéndolas con un pensamiento humano, es muy complicado. Con usted yo he aprendido que, por ejemplo, el tabernáculo, porque no sé si estoy en lo cierto o no, pero el alma, para poderla entender, la comparo como el tabernáculo de reunión. Entonces, en el tabernáculo de reunión, con usted ya hemos aprendido que hay 3 partes y cada parte, lo que hay dentro, tiene un significado especial. Con el alma yo entiendo que, para poder entenderlo, que es exactamente lo mismo. El alma tiene 3 partes, en la cual sería corazón, mente y conciencia. Y en cada una de ellas están también todas las partes representadas ahí, ¿no? Pero claro, yo no soy quien, yo no soy nadie, es usted. Solo necesito que sea usted quien me diga si esto es correcto, si es incorrecto y que nos hable de ello. Gracias. Bueno, dice que Dios nos hizo un cuerpo físico, un cuerpo material, y que a ese cuerpo le puso un espíritu para que ese cuerpo físico inerte se moviera, caminara, tuviera vida. Entonces le puso el espíritu. Pero a ese espíritu tiene alma y tiene conciencia. La mente es el mismo raciocinio de la persona. La mente es la conceptualización, el concepto o criterio que un ser tiene de algo, de la vida, de sí mismo o de los demás. Eso es lo que se llama la mente, por eso dice mente y corazón. Mente y corazón viene siendo lo mismo según la Biblia. La mentalidad de una persona, uno dice la mentalidad de aquel hombre. ¿Cuál es la mentalidad? No, pues él dice que no existe Dios. Él dice que él no cree porque tal, esa es su mentalidad. ¿Y esa mentalidad de dónde sale? Pues del corazón, porque del corazón es que sale todo. Lo bueno, lo malo sale del corazón, sale a relucir. Y la conceptualización de una persona, pues sale también es del corazón. Y todo lo que sale del corazón dice que llega aquí a un laboratorio que hay aquí en la cabeza, en el cerebro, para procesarlo, para desecharlo o para hacerlo. Entonces, por eso dice que todo lo que sale del corazón, bueno o malo, llega al laboratorio y se procesa. La gente lo hace o no lo hace, hace el bien o hace el mal, toma sus decisiones y analiza. Entonces, a todo eso se le llama la conceptualización, se le llama el corazón, la mente. Y esa alma, pues es lo mismo, la conciencia. Dice que la conciencia también está aquí cerca del corazón y que la conciencia es algo que a nosotros nos acusa, nos juzga, nos dice, no hagas tal cosa, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, estás haciendo muy mal, tomaste una mala decisión, ¿por qué hiciste eso? ¿Pero por qué lo hice? Ahí está la conciencia también hablándonos a nosotros, juzgándonos, enseñándonos. Nosotros ahora que hemos conocido a Dios y que conocemos la palabra del Señor y que hemos aprendido qué es pecado, qué no es pecado, qué es lo que hay que hacer y dejar de hacer, y cuando nosotros cometemos una falta, un pecado, nuestra conciencia inmediatamente nos acusa. Hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice, ¿usted por qué hizo eso? Desagradó a Dios, ha desagradado a Dios. Entonces es esa conciencia. Entonces eso es lo que un día nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Un día cuando esta carne muera, la carne queda muerta, inerte, duerme ahí, se vuelve polvo, pero dice que ese espíritu con su conciencia o con su mentalidad, con su raciocinio, con su alma, ese espíritu va a la presencia de Dios.
dice que la persona nunca deja de ser la persona. Va a recordar todo, va a saber muchas cosas, sabe que hizo lo bueno, sabe que hizo cosas malas, sabe dónde está, sabe qué hizo, qué no hizo en la vida. Todo eso va a la presencia de Dios. Entonces, por eso es lo que nosotros estamos luchando en nuestro ser, que nosotros no morimos, sino que vamos es a la presencia de Dios y Dios sabrá a qué lugar nos envía según hayan sido nuestras obras buenas o malas. Pero entonces yo vuelvo a repetir que nosotros tenemos un espíritu, que ese espíritu tiene alma, tiene corazón, tiene conciencia y es mente, es la mentalidad también. Eso todo es lo mismo. Ese espíritu tiene que funcionar con todos estos elementos. Él no puede funcionar que le falte un elemento, porque si no tiene alma no funciona, si no tiene la conciencia no va a funcionar. Si no tiene esa mentalidad, ese raciocinio tampoco funcionará. Entonces eso es lo que en nosotros hay, que Dios puso en nosotros, y por eso es que nosotros tomamos decisiones. Nuestra carne realmente es un cuerpo que Dios permitió para que viviéramos, para que nosotros vivamos en este cuerpo. Yo vivo en este cuerpo, pero después este cuerpo muere, se acaba, se deshace porque con el tiempo se desgasta, hasta que ya no da más, entonces muere. Entonces yo quedo como un espíritu y voy como espíritu a donde Dios y me presento donde Él, pero voy completica. Mi personalidad no dejará de ser jamás. Entonces esa personalidad es eso, el espíritu, el alma, la conciencia, eso allá va ante la presencia de Dios, y eso es lo que Dios dice: cuídense ustedes de hacer cosas malas, cuídense de pecar, porque entonces ustedes van a sufrir allá el tormento, allá en la eternidad van a sufrir el tormento. Es mejor gozar y disfrutar con Dios, porque si así nosotros que vivimos en este cuerpo tenemos momentos felices y momentos tristes también, y cuando tenemos tribulación y momentos tristes nos sentimos mal, muy mal, y cuando somos felices entonces nos sentimos tan bien. Qué alegría, qué felicidad, qué bonito es ser feliz. Bueno, seguimos adelante. Buenas tardes, Sí, señora hermana. María Luisa, bienvenida a España, muchas gracias por venir. Mi pregunta es de la Biblia. Lucas 13:18 dice: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Muchas gracias, hermana María Luisa. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Entonces dice, es semejante a un grano de mostaza. Dice que el grano de mostaza es una semilla muy pequeña. Es tan pequeña la semilla. La siembra un hombre. Y cuando ya crece, dice que se hace un árbol muy grande, tan grande y frondoso, que todas las aves, dice que las aves vienen y anidan en sus ramas. Y dice que el reino de Dios es la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. El reino de Dios es el Evangelio del Señor, es la palabra del Señor, es la doctrina de Cristo, es la obra del Espíritu Santo. Dios manifestándose hoy con su Espíritu. Eso es el reino de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas. Cuando se predica la palabra verdadera, el Evangelio verdadero se predica, crece en los corazones de la gente se convierte y la gente recibe bendición de Dios, reciben los beneficios, los milagros, porque la gente cree a la predicación de ese Evangelio. Y como Dios se manifiesta con ese Evangelio que se está predicando, por supuesto que la gente también se convierte y viene mucha gente a convertirse. Y además también cada persona en particular
crece su vida espiritual y una persona recibe muchos dones. Una persona recibe bendición de Dios y esta persona a su vez se convierte como si fuera un árbol frondoso que da frutos y da muchos frutos porque el Espíritu de Dios está en su vida, porque ha creído en el Evangelio y porque Dios ha venido a su vida a habitar y está esta persona dando frutos y Dios usando a la persona y la persona ora por la gente y la gente recibe milagros y de esta forma la persona que da estos frutos por parte de Dios es ese árbol que dice que las aves del cielo se vienen a anidar, es decir, la otra gente viene y recibe beneficios de usted que ha recibido de Dios, usted que tiene de Dios, usted tiene doctrina, usted tiene dones, usted tiene una vida nueva, usted da buen ejemplo, buen testimonio, usted edifica a las demás personas con su testimonio. Entonces toda la gente se convierte de verlo a usted, de verle su testimonio, de verle sus frutos, de ver el poder que usted tiene y de la forma como Dios lo usa. Viene mucha gente. Esas son las aves del cielo que vienen y hacen nidos en las ramas de este árbol de mostaza. Y dice que así es comparado el reino de los cielos, como esa semilla de mostaza o también como la levadura, que dice que colocan la levadura en unas medidas de masa y de harina y ella se crece y entonces salen muchas tortas o pizzas o pan o bueno, lo que quieran, o galletas, lo que quieran hacer con esa masa. Sale mucho porque esa levadura la fermentó y la aumentó. Dice que así es el reino de Dios. Los frutos que cada persona da por haber creído en Dios y las almas que cada gente también se gana por evangelizar, por hablar de Dios y por dar buen ejemplo y buen testimonio. Entonces cada uno es un árbol, ese es el reino de Dios. Y si todos somos árboles que damos frutos, pues estamos ganando a más personas que vengan, que se conviertan en árboles también y así sucesivamente hasta que la iglesia del Señor comience a ser una iglesia grande, floreciente, llena de miles de personas. Es eso, ese es el reino de Dios. Seguimos adelante, sí, hermano. Buenas noches, hermana María Luisa, Dios la bendiga. Hermana, mi pregunta se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 24 al 26. Hebreos 11. Hebreos 11, 24, ¿no? Amén, hermana. Sí, puede leer. Gracias. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermana María Luisa, tenemos por entendido, y usted nos lo acaba de confirmar, bueno, y seguir enseñando en unas preguntas hoy también anteriores, que el pueblo de Israel, una vez salía de Egipto, representaba al Señor Jesucristo. Y en Oseas 11:1 también nos lo confirma, porque ahí venían los genes del Señor. Me nacen dos preguntas en el versículo 26. Una sería, ¿el vituperio de Cristo era el mismo pueblo de Israel? Y si nuestro Dios a su vez le estaba revelando a Moisés o le estaba hablando de su iglesia. Muchas gracias, hermana. Verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice que por la fe de quién, ¿fue la de Moisés o la de la mamá? La fe de la mamá de Moisés. Porque la mamá de Moisés lo que hizo fue esconderlo en una canasta, en una cesta, lo escondió allí en el río Nilo. Y ella confió y creyó en Dios. Creyó que Dios iba a guardar ese niño, iba a proteger ese niño. Y por eso Moisés fue guardado y protegido, porque hubo mortandad. En ese tiempo el rey
mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero esta mujer creyó y confió en Dios y escondió el niño y vivió. Aquí está hablando de la fe de Moisés. En el 25 dice que escogiendo Moisés antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque él, al ser criado por la hija del rey, fue adoptado como si fuera el hijo del rey también. Pero él dice que él renunció para estar con el pueblo de Israel, porque en aquella época el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto. Y de allí Dios llamó a Moisés para que se saliera de Egipto y llevara a su pueblo a la tierra de Canaán. Pero aquí dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, que Moisés escogió antes estar con el pueblo sufriendo, obedeciendo la voz de Dios, antes que estar allí en el palacio del rey disfrutando pues de todos los deleites del mundo, porque sin él saber, porque Moisés no conoció a Cristo Jesús, pero sí conoció a nuestro Padre, a nuestro Dios, supo, Dios le dio a él esas experiencias de conocerle, de hacerle esos llamamientos. Entonces dice que él eligió mejor seguir por ese camino del llamamiento de Dios que le estaba haciendo al sacar al pueblo de allí de Egipto. Por eso dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Tenía puesta la mirada en ese galardón que Dios le estaba ofreciendo. Tienes que salir de aquí y sacar a este pueblo de esta nación. Y él obedeció a Dios. Obedeció a Dios porque creyó en Dios, y al creer en Dios tuvo fe. Y Dios le premió esa fe, porque los vituperios fueron los sufrimientos del Señor. Y Moisés eligió oír la voz de Dios y el llamamiento para comenzar una vida de tribulaciones, una vida difícil, porque de ahí en adelante sí comenzó a tener días difíciles Moisés. Pero lo más hermoso fue también la manifestación que Dios le dio a Moisés. La mano de Dios con Moisés y los milagros y todo lo que hizo por dejarse manejar por Dios, dejarse llevar por Dios, dejarse usar del Señor. Así hoy en día también Dios a nosotros todos nos hace llamamientos. Dios nos hace promesas, nos habla muchas cosas. Y nosotros, pues, elijamos ese camino del llamamiento que Dios nos hace, y olvidémonos y no miremos tanto el mundo y su placer, sino lo mejor, el camino mejor, el camino más excelente, que es el que Cristo nos muestra a nosotros. Bien, que el Señor pues nos dé esa victoria, ese triunfo, que Dios nos ayude para entender y comprender sus caminos y saber distinguir y elegir entre lo mejor y lo que no nos conviene. Seguimos adelante, otra pregunta. Seguimos. Muy buenas tardes, hermana, que el Señor la bendiga. Estoy muy feliz, hermana, de poder estar aquí esta noche, es promesa del Señor. Y quiero hacerle una pregunta, si usted me lo permite, que está en San Mateo 16, en el versículo 24. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana, Mateo 16. 24. Mateo 16, 24, sí. Sí, hermana. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermana, yo sé que antes usted estuvo hablando de lo que es negarse, pero a mí me gustaría, hermana, si usted por favor pudiera profundizar más en cuanto a negarnos y en cuanto a la cruz que todos debemos de llevar, hermana. Que el Señor la bendiga, hermana. Bien. Muchas gracias. Entonces, así como decía el apóstol Pablo, sacrificio vivo. Cada uno debe ser, ¿qué? Sacrificio vivo y vivir una vida santa. Eso dijo el apóstol Pablo. Aquí el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese, renuncie a todo aquello que tanto te gusta. Renuncia a aquello que te ha producido placer hasta el día de hoy.
Hay gente tan mala que cometen homicidios y eso es un placer para ellos. Cometer homicidios es un placer. Hay gente que dice, es que yo mato por placer, porque se siente feliz quitándole la vida a otra persona. Otros dicen, voy a robar porque quiero, no porque necesite, sino porque me gusta robar, me gusta hurtar. Entonces cada persona en el mundo, el diablo los ha incitado a hacer cosas malas y dicen que sienten placer hacer estas cosas. Hay muchos pecados, hay muchas cosas que son pecado y nosotros ya sabemos cuáles son los pecados. Y hay mucha gente que hace eso por placer y porque le parece bien. Y el Señor Jesús decía, niéguese a sí mismo, niéguese. Usted ya es la hora de que usted diga, no voy a hacer esto. Esto para mí era un placer, ahora lo voy a quitar de mi carne, porque voy a sacrificar mi carne. Como decía Pablo, hay que sacrificarnos. Nosotros somos un sacrificio vivo. Cristo dice, niéguese a sí mismo. Entonces me niego y tome su cruz. ¿Cuál es la cruz? La cruz son las tribulaciones, son todas las tristezas, las amarguras, las dificultades, los días malos, los llantos, la escasez, las depresiones, sufrimientos, menosprecios. Todo eso es la cruz, todo eso es llevar la cruz, cargar la cruz. La cruz es el sufrimiento. Dice que el Señor Jesucristo llevó una cruz muy pesada, porque eran los sufrimientos y los pecados de mucha gente. Todos los pecados que la gente había cometido, Él se hizo el culpable. Él retomó y dijo, cóbreme a mí. Haz de cuenta que yo fui el que hizo todas estas cosas, todos estos pecados, todas estas maldades. Y Él retomó todos esos pecados y por eso dice que llevó una cruz, le pusieron una cruz física que simbolizaba el pecado, la maldad de toda la humanidad y el sufrimiento y las tribulaciones. Porque el Señor sufrió mucha tribulación, mucho sufrimiento, injurias, blasfemias, calumnias, físico y psicológico. Él fue maltratado y sufrió. A todo eso se le llama la cruz. Esa fue la cruz que Él cargó. Y por eso el Señor dice, y el que me quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Empiece a llevar el sufrimiento, empiece a dejar de pecar. Sacrifíquese y no peque más y sufra y tenga paciencia como Job. Supere los días malos, supere las tristezas, la amargura, sea fuerte, sea valiente. Esa es la cruz que hay que llevar, esa es la cruz que nosotros llevamos. No es una figura, ni es un signo, ni es un madero, sino eso es simbólico, eso es espiritual. Los sufrimientos y las tribulaciones que usted puede tener, eso se llama una cruz. Está llevando usted una cruz por el amor a Dios, por el amor a Cristo. Entonces el Señor dijo eso, niéguese y tome su cruz y sígame. Y no se preocupe, el Señor, hay otro verso de la Biblia que dice, no te preocupes, que mi carga es muy liviana, mi yugo es muy ligero, yo les voy a ayudar. Les ayudaré para cargar con eso, para llevar toda esta carga, este sufrimiento, estas tribulaciones. Yo les voy a ayudar, sigan adelante, oren, confíen en mí, que todo va a ser sencillo y fácil, y verdaderamente que así es. Así es, porque nosotros hemos tenido días malos, pero también estamos aquí con la felicidad que nuestro Dios está ayudándonos, levantándonos y fortaleciéndonos. Seguimos. Good evening, Sister Maria Luisa. Welcome to Palma de Mallorca. My name is Godwin Osawe, and I'm from Nigeria. I just have a question.
My question is this. I want to make some statements first. Establece su nombre, dice que es de Nigeria, le da la bienvenida a hermana María Luisa y solo tiene una pregunta. As Christians, I know it is good to know the Bible very well. Como cristiano entiendo que es muy bueno conocer la Biblia muy bien, To know the inside and the outside. para saber lo que está dentro en toda la Biblia. Paul told us to study to get ourselves approved. Estudiar la Biblia para que nosotros seamos aprobados por dentro y por fuera. And Jesus told us that we should beware of false prophets in the last days. Y también se nos ha enseñado que el Señor Jesucristo habla de falsa profecía en los últimos tiempos. So my question is this. Is it wrong as Christians to read other biblical books outside the Bible? Mi pregunta ¿es incorrecto leer otros libros u otra literatura acerca de la Biblia, además de la Biblia? Bueno, depende de qué es lo que usted está leyendo, qué va a leer fuera de la Biblia, qué va a leer. Eso depende. Todo se puede leer. Hay muchos libros en el mundo. Hay muchas lecturas. Pero no sé si la pregunta que me hace es que si se puede leer otro libro, algo referente a Dios que no sea la Biblia, o es solamente la Biblia lo que hay que leer. Si es por ese lado su pregunta, por el lado de saber y aprender de Dios, es suficiente la Biblia. Sobra los demás libros que mencionen algo de Dios o de los caminos de Dios, porque hay mucha gente, muchas religiones que se inventan muchas cosas y tuercen el camino de la gente. Suficiente con leer la Biblia, y qué difícil que es entender la Biblia, qué difícil es interpretar la Biblia, así que suficiente con la Biblia. Pero claro, si a usted le gusta la lectura, le gusta leer libros, otros libros, también puede hacerlo, no peca con eso. El asunto es que su mentalidad no vaya a extraviarse por allá dándole credibilidad a filosofías, a cosas por allá de ciencia ficción y todo lo que el hombre se inventa, todo aquello que no es real, son cosas fantasiosas, que su corazón y su mentalidad no se vayan a ir por esas cosas y que lo haga simplemente como por un hobby de leer, ocupar su tiempo en la lectura. Hay que saber también qué leemos y escoger nuestras propias lecturas, pero no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de meditar en Dios, y Él nos va enseñando. Dios nos enseña, Dios nos guía y nos dice qué nos hace mal, qué no nos hace mal. Usted pone a leer muchos libros, no sabemos qué clase de libros, porque si se va a poner a leer libros de la magia negra, pues seguramente va a fallar a Dios. Entonces Dios entrará a hacerle un llamado de atención, porque usted está leyendo estas cosas. Como hay de todo en esta vida, hay de todo. Entonces, pues sean sabios y cuidadosos en lo que leen. Seguimos, sí. Que el Señor la bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Hermana María Luisa, después de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y el Señor nos ha dado los dones, puede ser el don de sanidad, de profecía, ¿cuál es el momento en que empezamos a servirle al Señor? ¿O tenemos que esperar a que el obrero nos diga que podamos trabajarle al Señor? Bueno, eso no es que el obrero diga, sino es Dios. Dios es el que nos pone a trabajar, no es la gente. Porque el obrero, el predicador, no le puede decir a usted que se ponga a trabajar si él no tiene la facultad para darle los dones espirituales a usted. Si una persona recibe el don de la profecía, por ejemplo, pues inmediatamente que está orando empieza a profetizar. Y si empieza a profetizar, porque todos se dan cuenta que tiene el don de la profecía, ahí sí ya
el pastor, el predicador, pues lo va a felicitar. Dice, yo veo que usted recibió el don de la profecía. Dice, sí, yo estoy profetizando, el Señor me dio esos dones, me bautizó con su espíritu y ahora resulto profetizando. Ahí ya entonces sí el pastor le dice, bueno, pues entonces tiene que orar por la gente para impartir el don, porque la profecía es para orar por las personas y darles profecía. Pero si la persona solamente ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo nada más, no puede tampoco ir allá a estar, que lo pongan a trabajar o a imponer manos, sino tiene que esperar que Dios le haga un llamamiento, que Dios le haya dado la orden de que imponga manos, porque todo eso depende de lo que Dios le haya dicho, le haya prometido. Si Dios le dice imponga manos, pues usted tiene que ir a imponer manos porque Dios le ordenó. Y si no, pues esperarse. Con el solo bautismo con el Espíritu Santo hay es que esperar que Dios dé los otros dones. Bien. Por allí quién. Hermana sí. María Luisa, buenas noches. Bueno, yo soy médico y me documenté porque sé que usted sabe más que yo de todo, de letras, de ciencias, de medicina. Y pues mi pregunta es al respecto de la técnica de la digitopuntura. Usted ya ha hablado en veces anteriores de la acupuntura y de cosas de la medicina natural y tradicional. Pero en cuanto a la digitopuntura le hago la pregunta específica, es porque en la iglesia pues se ve algún fenómeno en cuanto a que esta técnica se está viendo enmascarada y hay otras formas en las cuales... ¿En qué consiste eso, hermana? La digitopuntura es la misma acupuntura, pero haciéndola con los dedos o con otras técnicas que se tocan puntos específicos del cuerpo. Se supone que en estas técnicas orientales, chinas, se habla de que en la oreja, en la palma de la mano, en la planta del pie o en algunos puntos del cuerpo se puede estimular otros órganos, por ejemplo, que el hígado esté ubicado en una parte específica de la oreja o la cabeza. Entonces, ante dolores o males de estas partes, según esas técnicas se pueden estimular esos puntos. Resulta que han ido sacando nuevas técnicas como camillas o cosas que estimulan estos puntos, pero que la gente no lo sabe. Entonces, pues muchos hermanos acuden a esto. Y ellos vienen a preguntarnos a los médicos que servimos en la iglesia y nos hacen las preguntas en cuanto a que si es correcto o no, y muchos de ellos no saben y pues lo hacen, y algunos se alivian de sus dolores, otros no. Pero cuando nosotros indagamos más en cuanto a la parte médica, pues yo en la carrera recibí formación en esto y yo ya tenía, pues el Señor me ha permitido desde pequeña estar en la iglesia y ya tenía ese celo por lo del Señor. Entonces cuando me explicaban estas técnicas orientales, que el yin, que el yang, porque todo eso se basa en esas técnicas, pues nunca obviamente le prestaba la atención y tenía que pasar la materia, pero pues no le daba el crédito, ¿no? Ni por doctrina ni médicamente, porque la verdad de ninguna manera me ha convencido. Entonces el hecho digamos que eso es lo que yo le quería preguntar a usted, que si es posible que si al tocar por aquí toco el hígado. Hermana, es que eso médicamente no me lo creo. Lo siento. Sí, yo no creo eso. Sí. Entonces, lo que pasa, mi pregunta es porque cuando los hermanos vienen a preguntarme, yo no quiero ser exagerada o extremista y pues yo trato de explicarles, pero quisiera hacerlo como con palabras sabias y pues si es posible que yo les explique, ¿no? Para que ellos no estén en ese error. Sí, pues yo pienso que eso no tiene nada que ver aquí, esta parte de la cabeza con el hígado o con los riñones, no creo yo, porque bueno, Sí, yo sé para que el mí cuerpo tampoco. funciona a través del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso y la sangre, pero ya que el hígado, su función del hígado esté manejada por acá, yo sí, pues bueno, eso sí, no soy médico, pero no, como que lo pongo en duda. Hay muchas cosas, es muy complejo, eso es muy complejo el asunto de todos esos inventos que la gente se inventa, ¿no? Esa es la redundancia, los inventos que la gente se inventa. Y más que todo eso más que todo es también psicológico. También ponen a trabajar mucho la parte psicológica. Entonces la sugestión también, hay gente que con la sugestión se enferman, se sugestionan y ya, algo le pasó. Entonces psicológicamente pues también trabaja mucho el cuerpo
Y nosotros seamos realistas. Usted que es médico y que ha estudiado los órganos y todo esto, pues se dará cuenta de que realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero si la gente le dicen que sí, que si le tocan aquí que el hígado se le sanó, pues seguramente pues se sugestionó, en fin, y lo creyó y ya. Entonces viene por ahí un enemigo que tenemos que es poderoso y que tiene muchas artimañas. Y ese enemigo dice, ay, le voy a quitar el dolor para que siga creyendo en eso. Y le quita el dolor y la gente sigue creyendo. No es malo, pienso yo, bueno, la gente seguramente no va a pecar haciendo estas cosas. La gente no peca. Pero yo, ¿qué diría? ¿Qué diría yo? ¿No sería mejor primero confiar en Dios y pedirle a Dios que nos sane, que nos liberte, antes de ir o acudir a la ciencia, a cualquier ciencia? Yo digo que sería primero confiar en Dios, porque la salud está en las manos de Dios, las enfermedades, todo está en la mano de Dios. Dios permitió la ciencia médica, Dios permitió los médicos existen, se puede decir que desde Adán y Eva existen los médicos, la ciencia médica, y Dios le enseñó al hombre a usar las plantas para las medicinas, las plantas, las raíces, las piedras, bueno, todo lo de la naturaleza. Dios le enseñó al hombre para que de ahí extractara y convirtiera eso en medicina para curar los dolores y las enfermedades, porque Dios sabía que al futuro la gente se iba a enfermar por causa de la desobediencia, del pecado, la gente se enfermaría. Entonces Dios le enseñó al hombre que haga uso de toda la naturaleza para curar las enfermedades. Y por eso los médicos también Dios los capacitó y le dio la ciencia a las personas para que se capaciten y puedan usar todos los elementos, bien sea vegetales, bien sea animal, bien sea las rocas, bien sea los minerales, los usa para el bienestar del hombre. Todo eso Dios permitido por el Señor. Y ya el Señor Jesús, cuando ya vino a predicarnos el Evangelio, entonces también de paso Él dijo, sí, pues yo también voy a quitarles algunas enfermedades, pero otras les tocará ir al médico para que les hagan allá el tratamiento. Así que de una u otra forma nosotros no pecamos. Nosotros confiamos en el Señor y uno ve que ora y que Dios no me sanó. Fui al médico que me hagan los análisis y el médico hace los análisis y encontró qué tal medicina, qué tal hierba, que es hecho ya en un procesado en un laboratorio. Entonces ya los médicos de ahora ya no son con las hierbas como en la antigüedad, sino que todo es procesado en los laboratorios y se convirtió en inyecciones, se convirtió en pastas, en cápsulas, en todo esto, pero de todas maneras todo eso es extractado de la naturaleza y Dios todo lo ha permitido para la sanidad de las enfermedades. Entonces la gente no peca haciendo estas cosas. La gente sí peca cuando van donde los brujos, los hechiceros, los espiritistas, a que les curen las enfermedades. Y también aquellas cosas ocultas que no sabemos ni conocemos, pues yo evitaría ir. Como sucede en el caso que le preguntan a la hermana que allá lo de la ciencia asiática es, por allá las orientales, que dicen que con las agujas o que, bueno, oprimiendo y haciendo muchas cosas, yo haría lo siguiente. Yo mejor me voy para donde el médico común y corriente, que me tome sangre, muestra de sangre, para mirar a ver de qué estoy enfermo. Antes de hacer lo otro que desconozco y no sé de qué se trata, no sé a dónde de pronto el diablo me tienda una trampa y caigo en una trampa. Entonces yo mejor voy a lo conocido. Entonces Dios nos estará guiando. Dios nos guía, Dios nos enseña. Si alguien va allá a esos lugares y dice que sí, que se sanó, que ya le fue bien, respetemos eso, pero seguramente si está haciendo mal, Dios le va a guiar, Dios le va a enseñar. Si está haciendo bien, pues Dios no le dice nada. Eso es lo que sucede, eso será lo último que puede suceder. Tampoco vamos a actuar de una forma tan exagerada, ni ser fanáticos, pero tampoco no ser tan demasiado permisivos en todas las cosas que nos presenten en la vida y que yo no tenga que estar pues examinando qué es lo que hago, a dónde voy, qué es lo que está aconteciendo, por qué esto. Entonces, pues
pues sabiduría ante todo, y deseemos lo mejor, hagamos lo mejor, el camino mejor, seguir el camino del Señor y que Dios me enseñe. Señor, enséñame, guíame, Señor, muéstrame porque yo ignoro estas cosas y tú me enseñarás, eso es lo mejor. Así que mis queridos hermanos y hermanas del día de hoy, a todas las personas, a todos los nativos de aquí de estas ciudades, de estos países de Europa, un saludo para todos ustedes y que Dios los bendiga, los use, que Dios les dé inteligencia, que Dios les dé conocimiento, doctrina, que Dios haga maravillas en sus vidas, en sus familias, que escuche sus oraciones y que Dios siempre esté concediendo los anhelos de sus corazones, las peticiones de su corazón. También a todos los que nos ven en el video, también una bendición de Dios para todos ustedes, que Dios escuche también sus oraciones, sus ruegos, que Dios escuche sus lamentos, sus necesidades, sus anhelos, peticiones, y que Dios esté con todos ustedes siempre. Cantemos al Señor un coro antes de hacer nuestra oración, un coro. El 12, el coro número 12. El coro número 12, vamos a cantarle al Señor para luego hacer nuestra oración. Sí, hermano, sí. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gracias te damos, Señor, en este momento, porque hemos estado delante de tu presencia, con tu permiso, Señor, leyendo la Biblia, Señor, y meditando en algunos versos de la Biblia, meditando, Señor, en tu doctrina y en todas las enseñanzas de todo lo que tú nos has dado, de lo que tú nos das, mi Señor, para meditar, para aprender, para superarnos, para que nuestra vida espiritual crezca, para que nosotros no desmayemos en ningún momento de nuestra vida, sino que seamos fuertes y valientes y que tú nos estés fortaleciendo cada día más. Ayúdanos, Señor, a tener esa cordura, a ser cuerdos, a ser sabios e inteligentes, a ser limpios y puros y estar delante de ti haciendo el bien, haciendo tu voluntad. Que cada día nosotros nos corrijamos de cosas indebidas, de todos aquellos faltantes, de todas nuestras falencias. Que, Señor, nosotros podamos lograr superarnos cada día y entender y comprender, porque es ahí, Señor, donde radica la sabiduría y la inteligencia, el temor, el creer, el preocuparse por ti, que tú hagas milagros y señales, que tú extiendas tu mano, mi Señor, y seas libertando y haciendo milagros y señales, quitando todo espíritu inmundo de los cuerpos. Destruye todo poder del diablo de los cuerpos de las personas, mi Señor. Todo espíritu inmundo sea quitado de los cuerpos y cada persona, cada hombre y cada mujer sean limpios, sean libres, mi Señor. Aunque las personas tengan capricho, te pido, mi Señor, que tú hagas milagros, que tú hagas el milagro y que tú des la sanidad y que tú des la liberación y que tú des la limpieza, mi Señor. Quita la terquedad, Señor, y el capricho. Quita la necedad y la rebeldía, mi Padre. Para ti no hay nada imposible, mi Señor.
Para ti no hay nada imposible. En el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret te lo pido, mi Señor, que nuestras oraciones sean escuchadas, que nuestras plegarias lleguen delante de tu presencia, que nuestra oración, Señor, llegue delante de ti y que tú nos escuches, que tú, Señor, nos respondas, nos contestes, que nos cumplas. Concede, Señor, nuestra oración. Concede las peticiones de nuestro corazón. Te pido, mi Señor, que tú seas rompiendo las ligaduras, las ataduras y las cadenas diabólicas. Rompe las cadenas y liberta a los cautivos, mi Señor. Quita las enfermedades, las dolencias. Mira, Señor, los que tienen el síndrome de Down, los que tienen estas enfermedades cerebrales. Mira a las personas con autismo. Mira, Señor, los que han sido víctimas de la brujería, de la hechicería, que tienen espíritus que no los dejan razonar, que no los dejan comportarse con cordura. Te pido, mi Señor, que tú libertes, que tú limpies, reprende espíritus inmundos. Haya libertad y liberación en los cuerpos y en las vidas de muchos. Ahora te pido, mi Señor, también por lo material, que extiendas tu mano y bendigas materialmente, dando el trabajo, la vivienda, el vestido, la comida, el estudio, dando el dinero para pagar las deudas a todos. Te pido que tú los bendigas, mi Señor. También te pido por lo espiritual, Padre Santo, que tú bautices con tu Espíritu Santo. Bautiza con tu Espíritu. Señor, envía tu poder espiritual y tus dones espirituales. Dales inteligencia y sabiduría. Dales cordura para que ellos entiendan tu doctrina, tu palabra, tus caminos. Dales inteligencia y sabiduría, mi Señor. Liberta, Señor. Dales dones perfectos. Dales el don de interpretar lenguas, el don de discernimiento, el don de echar fuera demonios. Liberta, oh Señor, liberta y bendice. Bendice con todos los dones espirituales, mi Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito para siempre, aleluya. Gloria al Rey para siempre. Gloria a mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gloria a nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias. Gracias a los que nos ven en el video también. Que Dios los bendiga a todos grandemente.